Este es el video 15 de la biografía de Dee Hock, fundador y director general emérito de Visa, la empresa de tarjetas de pago más grande del mundo y que en promedio ha crecido el 18% anual durante 52 años. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor de la saga y del programa Pienso, Luego Emprendo, que tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva para que vivas una vida plena en salud, riqueza, paz mental y felicidad. Continuamos pues con la biografía de Hock y ahora empezamos con la situación de que ya como presidente ejecutivo o director general de Visa Internacional, pues los problemas ya veíamos que se le presentaban, pues eran mucho más grandes, ¿no? Porque había que manejar muchos idiomas, muchos lenguajes, muchas fronteras, muchos sistemas legales diferentes, muchas monedas diferentes, etcétera, ¿no? Y entonces, una de las cosas que se les ocurrió fue delegar, descentralizar lo más posible las decisiones, de tal manera que los bancos allá en los últimos bancos, los que le daban la tarjeta, digamos, a los clientes y a los negocios, ellos fueran los que tomaran la mayor cantidad de decisiones, sí, y solamente las decisiones centrales que se tuvieran que tomar acá en la organización, en Visa Internacional, la oficina central, pues fueran las menores. Entonces ya platicamos de que se abrió, las escrituras constitutivas se modificaron para permitir la creación de organizaciones dentro de Visa. Y entonces fue muy interesante porque esto permitió que esas decisiones, que esas organizaciones crearan el mecanismo mediante los cuales los bancos finales, pudieran ellos tomar las decisiones y eventualmente impactar el resultado en Visa Internacional, oficina central, por así decirlo. Vamos a ver cómo funcionaba esta organización, ¿ok? Este mecanismo. Visa Internacional, la oficina central, publicaba el calendario para las reuniones de los próximos 2 años, de tal manera que todas las organizaciones digamos, auxiliares de Visa supieran perfectamente bien esas fechas y además para la siguiente reunión, entonces publicaba lo que explicaba o mandaba la agenda de que lo que se iba a resolver ahí, pero además en esa reunión se mencionaba lo que se iba a decidir la siguiente reunión, de tal manera que siempre estaban informados todos de lo que se iba a discutir en la siguiente reunión para que llegaran preparados. Entonces, ¿cómo se preparaban? Pues de la siguiente manera. Vamos a tomar entonces, vean este diagrama de planeación de las fechas. Imagínense que esto obviamente es un ejemplo. Entonces, fíjense cómo la primera fecha es el 15 de junio, 90 días después es en septiembre, ¿ok? Es en septiembre, luego viene siendo diciembre y así. ¿Ok? Entonces vienen aquí los 24 meses de reuniones y las fechas de cada uno. En la siguiente gráfica, como pueden ver, entonces vamos a tomar la fecha del 15 de junio del 23 para que vean cómo se organizaban las diferentes organizaciones que ya se habían formado. Entonces, si Visa, aquí como ven, Visa Internacional, la reunión es el 15 de junio. Como se iban a reunir el 15 de junio del 23, entonces Visa Europa se reunía 2 semanas antes, es decir, el 1 de junio del 23. ¿Ok? Y como se iba a juntar como se iban a reunir en Visa Europa el 1 de junio del 23, pues Visa Escandinavia, que formaba parte del consejo de Visa Europa, pues se tenía que reunir 15 días antes también. Y entonces ellos se reunían el 15 de mayo. ¿Ok? Como Visa Escandinavia se reunía el 15 de mayo y Visa Dinamarca pertenecía ahí, tenía que juntarse Visa Dinamarca el 1 de mayo. Y como Visa Dinamarca se juntaba el 1 de mayo, los bancos que pertenecían a Visa Dinamarca pues se tenían que juntar con sus propios consejos
de los bancos se tenían que juntar 15 días antes, es decir, el 16 de abril. Entonces, el 16 de abril se juntaban todos los bancos, cada uno de los bancos, con sus consejos, ¿no? Cada banco con su consejo, cada banco con su consejo, y revisaban las decisiones que se iban a tomar en Visa Internacional el 15 de junio, o sea, 2 meses después, 60 días después. ¿Ok? Y entonces el consejo tomaba una decisión y le decían al presidente ejecutivo del banco, le decían, ok, tú presidente, tú director general, vas con esta decisión del consejo a Visa Dinamarca. Y entonces él llegaba a la reunión de Visa Dinamarca el 1 de mayo con las decisiones de aprobar, rechazar o abstenerse de las decisiones que se iban a tomar el 15 de junio. Y entonces llegaba a Visa Dinamarca, aportaba él, ¿no? En representación de su banco, aportaba él su decisión, se juntaban todas las decisiones y el presidente del consejo de Visa Dinamarca se llevaba ya las decisiones de todos los bancos, ya, digamos, resumidas, ¿no? A la reunión de Visa Escandinavia. Llegaba a Visa Escandinavia el representante de Dinamarca y los representantes de los otros países que estaban en esa agrupación y también tomaban ya con las decisiones y tomaban entonces la decisión de Escandinavia. Y el representante de Visa Escandinavia se llevaba el resumen de las decisiones que se habían tomado en la reunión de Visa Escandinavia a la reunión de Visa Europa. Y junto con los otros consejeros europeos, pues tomaban la decisión de Visa Europa. Y el presidente del Consejo de Visa Europa, con la decisión de todas estas organizaciones, con todos sus consejeros, se iba a la reunión de Visa Internacional y ya llevaba una decisión, ¿no? Para los diferentes temas que se iban a tratar en esos 2 días. Y entonces dice Hawk que esta fue una forma muy buena, muy fácil, muy práctica y que les permitió tomar decisiones rapidísimos en temas muy complejos, ¿sí? Y eso, pues dice, no lo tenía ningún país, no lo tenía ninguna otra empresa. Entonces pudimos avanzar rapidísimamente y lo más interesante es que las decisiones venían desde abajo. Todos los bancos participaban y no había un solo banco que pudiera tener o que pudiera cambiar, digamos, eso. Era una decisión realmente consensada y muy bien manejada, digamos, ¿no? Ahora, imaginemos qué pasaba en los bancos. Los consejos de los bancos ya habían tomado una decisión y la habían mandado con su presidente al Consejo de Dinamarca, en este caso, por ejemplo, para el ejemplo. Y entonces ya se había escalado y ya estaba en el Consejo de Visa Internacional el representante de Europa, el consejero de Europa, de Visa Europa, poniendo, digamos, la opinión de todos, ¿no? Y ahí ya se sabía, ok, los bancos acá tenían la opción, ellos habían tomado una decisión, pero no sabían si su decisión iba a ser la que fuera a imperar. Pero entonces ya se podían más o menos organizar de si se tomaba la decisión que ellos habían decidido, pues que suave. Y si no, pues entonces tenían que ajustar, digamos, el asunto. Entonces, el día 16, un día después de la reunión de Visa Internacional, se les hacía llegar a todos la copia de la minuta con todos los acuerdos y las decisiones que se iban a tomar en 90 días. De tal manera que nuevamente se volvía a echar a andar el calendario, ¿ok? Y 60 días antes de la reunión de Visa Internacional, entonces se volvían a reunir para tomar las decisiones que los diferentes consejos de todos los bancos para tomar las siguientes decisiones y en su momento pues ya habrían implementado algunas de las cosas que se tenían que implementar debido a dadas las decisiones de la junta anterior. Esto hizo que el personal, dice Hawk, del personal que requería Visa Internacional fuera muy poco realmente. O sea, no tenía mucha gente porque todas las decisiones se estaban tomando a nivel de allá, a nivel de los bancos realmente, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, tampoco se necesitaba mucho personal para investigar a los bancos, que los bancos estuvieran cumpliendo con las reglas, con las regulaciones
de la organización. ¿Por qué? Porque los otros bancos, si veían que un banco estaba rompiendo alguna regla o alguna regulación, iban con el consejero de esa región, por así decirlo, y le decían, oye, banco fulano está teniendo estos problemas, el banco, esta organización, Visa, digamos, Visa Europa, vamos a decir, investigaba el caso y si era cierto, entonces hablaba con el banco y le decía, ¿sabes qué? Te notifico que te notifico que hay posibilidad de una multa si tú no recapacitas y cambias tu opinión. Y en ese caso, pues lo haremos público. Entonces dice, simplemente la idea de que se hiciera pública que esta persona, que este banco estaba rompiendo, violando las reglas, pues no le convenía, no quería perder cara, pues. Y entonces muchas veces, la mayor parte de las veces, no llegaban a las multas. La gente, los bancos desistían de hacer eso, dejaban de hacerlo y todo el mundo volvía a la normalidad. Tampoco se necesitaba personal para investigación y desarrollo, decía Hawke. ¿Por qué? Porque los bancos eran los que, de los bancos desde acá abajo, hacían las propuestas de las nuevas cosas. Si lo que estaban haciendo nuevo funcionaba, pues qué suave, porque en pocas semanas el resto de los bancos podían emularlo y entonces el sistema mejoraba en general. Esta era otra forma en cómo de alguna manera se estaba cooperando, compitiendo, pero cooperando. Por otro lado, si la innovación que implementaba el banco pequeño no funcionaba, pues no pasaba mayor cosas porque el único que se afectaba realmente era ese banco pequeño. Nadie lo seguía, nadie hacía lo mismo y bueno, pues no pasaba nada en el sistema tampoco. Otra de las consecuencias de que los bancos tomaran esas decisiones es que permitió que todo el mundo se sintiera escuchado y Visa creció tremendamente. Los primeros años, dice Hawke, que crecieron al 50% anual compuesto. Es una barbaridad eso, sobre todo pensando en el volumen de operaciones que se estaban hablando aquí ya. Dice, otra de las ventajas que tuvimos es que dice, en el caso de que un banco fuera a bancarrota, el programa, dice, realmente no se ponía en peligro, porque era tan deseado tener un programa de tarjetas de crédito que cualquiera de los otros bancos del sistema le ofrecía comprarle el paquete y decir, ¿sabes qué? Yo me quedo con tus clientes, pásame tu programa. Y dice, y eran capaces, estaban dispuestos a pagarle el 20% más de lo que valía ese programa. Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con la biografía de Dee Hock. Y ahora vamos a las perlas, a las reflexiones más importantes. Este día quiero resaltar dos de ellas. La primera tiene que ver con la descentralización nuevamente. Yo creo que ese es un tema muy interesante. Ya vimos aquí, lo traté de explicar con un par de tablas, de gráficas, para que se viera cómo en un momento dado el trabajo que se hacía en la oficina central de planeación, ¿ok?, realmente facilitaba muchísimo las cosas. Y eso yo creo que es muy importante y esa es una de las principales funciones del equipo directivo de una organización. O sea, tiene que planear, ellos tienen que crear las bases para que el resto trabaje al ritmo que le está imponiendo él. En el momento en que Visa ponía los 24 meses con fechas de reuniones, eso daba un orden tremendo. Y si aparte, con anticipación a la reunión próxima, les mandaba las decisiones que ya habían planeado que se tenían que tomar, pues entonces ya nomás había que sentarse a decidir si lo hacían o no lo hacían, ¿de acuerdo? Y tenían suficiente tiempo para poder ir y venir en las decisiones hasta que realmente cada uno de los bancos llegara a la decisión que más le conviniera. Pero aquí una cosa interesante es que a lo mejor pues la decisión final que se tomaba no era la decisión de un banco en particular. A lo mejor el banco hubiera decidido aprobar y terminó rechazándose la moción. Bueno, no importa, pues habría otras ocasiones en las que el banco habría dicho no, yo no quiero y sí, o que hubiera coincidido con su opinión la decisión final. Pero poco a poco aquí, y aquí entro al segundo tema, que es el tema de la cooperación y competencia. ¿Sí? Esta es la otra perla aquí. O sea, cómo en este tipo de organizaciones y en esta forma de organización, que era una organización voluntaria, que estaban voluntariamente cooperando para beneficio de todos, porque se dieron cuenta desde un principio
se dio cuenta desde un principio que este sistema era imposible que un banco tuviera los recursos para hacerlo solo, o un gobierno, no había forma, tenían que hacerlo entre todos. Entonces todos entendían esto y eventualmente esa misma actitud los llevó a cooperar. Y cuando competían, porque por ejemplo alguien sacaba algún programa bueno y le funcionaba, pues el hecho de que otros entraran también a practicar ese programa, esa innovación, pues de alguna manera pues ya era parte ya estaban todos acostumbrados, porque igual ellos mismos podían beneficiarse de la innovación de otro banco en un momento dado, ¿sí? Hoy por ti, mañana por mí. Entonces son dos de los conceptos que me parece que son muy valiosos: la cooperación y competencia, que son complementarias, no son contradictorias, no se oponen, van juntas siempre. Y la otra pues es el hecho de la descentralización y dejar que las decisiones se tomen en lo más lejos posible del centro, para que el centro sea sencillo, para que sea muy liviano, muy poquito, y las decisiones se tomen donde realmente se necesita que se tomen, que es allá tan lejos como sea posible del centro, para que cada quien sienta que está pudiendo administrar realmente su negocio. Pues muy bien, hasta aquí llegamos. Si te ha gustado este video, te pido que le des un me gusta y te invito a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho, ¿ok? Activa la campanita para que te avise cada vez que estemos subiendo un video, que es diariamente prácticamente. Y en caso de que quieras continuar el estudio y profundizar un poquito más, entonces te invito a que vayas a nuestro sitio web Pienso Luego Emprendo para que compres la trilogía o alguno de los libros o uno por uno. El primero es Pienso Luego Emprendo, el segundo es Cooperación y Competencia son complementarios, y el tercero es Pensar para Cambiar. ¿Ok? Esos son los tres libros que digamos que es el arranque del programa, este programa de Pienso Luego Emprendo para desarrollar una mente fuerte y positiva que hemos desarrollado, que hemos implementado. Y también ahí en el sitio vas a poder encontrar ya los cursos, los 2 cursos que están disponibles y que también se constituyen la base, la piedra fundacional de este programa. Pues sin más, te agradezco nuevamente que estés aquí. Gracias, gracias, gracias. Y te invito a que nos acompañes en el siguiente capítulo de esta interesantísima biografía de Dee Hock. Hasta luego. Que tengas un día espectacular.